Su verdad me da vida. Su verdad es mi familia. Sus valores mi lucero. Que lo sepa el mundo entero. Que yo estoy siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas. Sean todos bienvenidos a Siguiendo sus Huellas. El Señor te bendiga y el Espíritu Santo llegue a tu hogar, se disperse por todo el lugar, pero sobre todo se quede en tu corazón. Hola Benito, ¿cómo estás? Ahí bien, querida, sintiendo la alegría que aquí en el estudio todos tenemos. Señores, cuando el Espíritu Santo llega, nos trae todos sus dones, pero sobre todo nos trae ese don que todos anhelamos. ¿Usted sabe cuál es? El discernimiento, la capacidad de ver las cosas claritas, la capacidad de poder discernir que nuestro, valga la redundancia, que nuestro futuro será maravilloso. Discernir es tener claro qué es lo bueno y qué es lo malo, qué nos corresponde y qué debemos hacer. Y hoy el programa tiene un enfoque muy clarito para eso. Hay un tema que nos está tocando desde hace un buen tiempo a la fecha, que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial y cómo nos va a afectar a nosotros. Estamos oyendo mucho ruido sobre las cosas negativas que pueden golpear nuestra existencia. Pero hoy, nuestro ex querido rector de el INTLA nos acompaña siguiendo sus huellas. Así es, hoy vamos a hablar de ese tema ampliamente con toda una autoridad. Él es actualmente presidente de una empresa que se llama Talendig y también de lo que es Libertad Digital, toda una plataforma para que la educación a nivel de todo lo que es la tecnología, pues se expanda. Así que un privilegio tener en el día de hoy al ingeniero José Armando Tavares, quien habló con nosotros ampliamente, y usted va a disfrutar de esa entrevista, yo sé que sí, porque todos esos mitos y, ¿verdad? Y cosas que quizá tenemos que aprender sobre eso para poder hablar con propiedad. Y desmitificar, porque Así hay es. mucho ruido, vuelvo y repito, muchas cosas. Miren, necesitamos discernimiento para poder aprovechar las tecnologías que Dios ha puesto en la sapiencia humana. Ven. Y hoy es un día de autoridades, ¿verdad? Tenemos a otra invitada. Doña Miriam nos acompaña, doña Miriam Camilo, señores, ha ayudado mucho en un proyecto de hacer crecer el intelecto de aquel dominicano, de aquel extranjero que reside en nuestra República Dominicana, y fue parte fundamental de... ¿Usted se acuerda de lo que es Quisqueya Aprende Contigo? Pues tal vez usted fue parte de ese proyecto que le ayudó en sus primeros pininos a esa A, como se pone con la P y esa M con esa I. Vamos a ver cómo doña Miriam ha ayudado a nuestro pueblo en un proyecto que al día de hoy se ven frutos. En general vamos a hablar sobre lo que es educación para jóvenes y adultos en nuestro país. Señores, en el tiempo de pandemia mucha gente abandonó la escuela y estamos recogiendo frutos en este momento. Muchas personas que quizás se están dedicando a ganarse la vida de la forma que puede porque no llegó a terminar el bachiller, no dejó la escuela primaria, y no es eso lo que queremos. Queremos que usted tenga la oportunidad de instruirse. Usted joven que me está viendo, que abandonó la escuela, sea en la primaria, sea en segundo, tercero, cuarto, llegó al bachiller, pero lo dejó porque tenía que dedicarse a trabajar, que quizá en la pandemia se desmotivó totalmente porque era virtual, porque no tenía acceso a internet, porque no tenía un buen celular para hacer las tareas o una tablet. Todas esas circunstancias ya pasaron, estamos en un tiempo nuevo, como dice el Señor, ¿verdad? Es aquí que yo hago nueva todas las cosas. Y lo que está haciendo nuevo es el Señor, que usted tiene que buscar la oportunidad de ir a una escuela laboral, de inscribirse en Prepara, de buscar esa forma de usted completar sus estudios para que pueda dedicarse a lo que usted desee, a lo que el Señor dispuso para usted, y que usted lo descubra y complete eso. Hoy, doña Miriam Camilo Recio va a hablarnos de todo eso, de educación para adultos en la República Dominicana. O porque tomó malos modelos, que es muy frecuente. Así es. Instituciones como Claro creó productos tecnológicos También preciosos. No se puede perder siguiendo sus huellas. Tenemos mucho para usted. El Señor les bendiga. Bienvenido sea a nuestra gran familia. Gran abrazo.
Bienvenidos sean todos ustedes a Siguiendo sus Huellas. Hoy tenemos un plato fuerte. Tenemos la tecnología de la mano junto a lo que son los factores éticos, porque nuestro pueblo necesita recibir la mayor cantidad de información de guía disponible y por sobre todas las cosas de dirección. Estamos en unos tiempos en que nos urge ser dirigidos y hoy en día más que nunca estamos escuchando por ahí un rum rum de algo maravilloso, porque al tiempo actual nos trae mucha preocupación. ¿Quién de ustedes no ha oído hablar de la inteligencia artificial? Pero esa inteligencia artificial que la tenemos como a flor de piel más en lo negativo que en lo positivo. Y señores, no podemos tener temor, porque la tecnología es para herramienta a favor del ser humano. Y tenemos a un invitado muy especial, un hermano, un querido, un profesional que ha desempeñado funciones fabulosas, preciosas en nuestra República Dominicana, el ingeniero José Armando Tavares. Pues en verdad muy agradecido de tenerte con nosotros, ingeniero, porque en tu pasado que haber profesional, fuiste esa cara del ITLA, presidente del ITLA en República Dominicana, en el Instituto Tecnológico de las Américas, y creo que tienes todas las calidades y las cualidades necesarias para hablar de este tema que a todos nosotros nos compete, ¿m? Que es la inteligencia artificial y cómo nos están bombardeando, José Hermano. Así es, así es. Estuve sirviendo ahí durante 16 añitos como rector del Instituto Tecnológico de las Américas, el ITLA, y desde 2020 estoy, pues, primero fui director general del TEP de Pucamaima, Ujú. y luego pues decidí emprender, y ahora estoy como CEO de Talendit y presidente de Libertad Digital, una ONG que tiene como intención, misión, construir una verdadera nación digital, apostando precisamente al talento tecnológico dominicano. O sea que estamos en los temas que me apasionan, en lo que es mi vocación. Me encanta este emprendimiento que tienes, el Talendic, y en Sí, verdad así. auguro muchos éxitos porque tienes mucho que ofrecer, mucho que dar. Muchísimas, muchísimas gracias. Bendición. Gracias. Mira, 101. Háblanos de qué es la inteligencia artificial La, y por qué tenemos ese temor, como hablábamos detrás de cámaras tuyas. no, la inteligencia artificial es, digamos que la intención que tienen los seres humanos de emular a través de las máquinas, ya sea hardware o ya sea software, algunos aspectos del ser humano, de la humanidad, como es la inteligencia. La Ujú, inteligencia entendida como la capacidad de conversar, ya sea de forma verbal como escrita, la capacidad de razonar, de analizar información, data y construir sobre esa información, pues, decisiones, propuestas y demás. Es decir, que la inteligencia artificial, en cierto sentido, pues, lo que intenta es imitar, emular, replicar mediante un mecanismo artificial, repito, ya sea un software o ya sea la combinación de un software con un hardware, la inteligencia humana. Y bueno, muchas de las cosas que nosotros, los seres humanos, hemos ido innovando en el tiempo es precisamente la forma de replicar artificialmente alguna condición natural. Por ejemplo, la luz eléctrica. La luz es una generación artificial de luz. Es decir, cuando tú prendes un bombillo, a través de un proceso químico, pues se iluminan unos filamentos dentro del bombillo, ujú, produce un proceso incandescente, ¿verdad? Que produce luz. Un aire acondicionado, de alguna manera, también climatiza un espacio, o sea, genera un clima artificial. Hay un clima natural, lo estamos quemando en este verano tropical en República Dominicana. Y entonces, gracias a una de las mejores invenciones de la humanidad, que es el aire acondicionado, pues climatiza un espacio y te pone a sentir un frío como si tú estuvieras en Bogotá, ya en la meseta, o ujú. estuvieras cerca de Canadá, al norte, cerca de Alaska. Entonces, la inteligencia artificial es básicamente un esfuerzo científico y tecnológico de la humanidad para replicar de forma artificial una condición
reservada hasta el día de hoy solamente a los seres humanos, que es el aspecto de la inteligencia. Pero mira, ahí va mi primera pregunta directa para ti, que es el elemento, creo que fundamental, que nos cuestionamos todas las personas que ya estamos en cierto nivel de madurez. Si esa inteligencia busca emular, busca imitar a esta capacidad que Dios me dio, ¿dónde queda el aspecto de decisión ética para yo poder dar un juicio que vaya pro humanidad, pro la persona? Porque te lo comento, para que podamos tener una verdadera línea y no nos desparramemos en tantas teorías de ciencia ficción. El temor de la persona, del ser humano, es que las máquinas algún día nos sustituyan, de que las decisiones que se toman, ingeniero, no sean decisiones basadas en uno más uno son dos, sino que hay un factor de el pensamiento moral, de lo que es ético, de lo que es la sensibilidad del individuo, que no seremos desplazados o que Sí, usted cometió un error y será radicalmente eliminado. hay reflexiones interesantísimas. El sesgo ético en los algoritmos es tema de reflexión no de ahora, sino desde antes de que el lanzamiento y el conocimiento, digamos que tendencia, que se volvió viral, del chat GPT Mm, creado por esta empresa llamada OpenAI o OpenAI, que es básicamente una compañía, una empresa. Su sí. CEO y founder se llama Sam Altman, famoso como Ujú. emprendedor en Estados Unidos y en el mundo. Entonces, claro, esta invención de este chat GPT, que es como si fuera un chatbot, eh, digamos, avanzado, es decir, Con ciertamente es un, esteroides. exacto, con esteroides, efectivamente es un modelado de lenguaje natural, es decir, de alguna manera conversa como si fuera un ser humano con aquel que le pregunta algo, le pide que haga una tarea, etcétera. Efectivamente, esto que se vuelve exponencial y viral en los medios de comunicación a nivel global, los noticieros y demás, las redes sociales, ya antes de este momento histórico, ya era tema de preocupación en los sociólogos, en los científicos naturales, en los filósofos, en la humanidad completa, el tema del sesgo ético en los algoritmos, por ejemplo. Yo siempre doy un testimonio personal. Para mí hay un sesgo ético en el algoritmo del software que utilizan los agentes de migración en Estados Unidos. Yo, cuando llego a un puesto de migración en Estados Unidos, cuando quiero entrar y viajo, y he viajado durante los últimos años con frecuencia a Estados Unidos, siempre yo que estoy, obviamente, en ley, que soy una persona seria, honesta, que tengo ingresos confirmados, que tengo trayectoria, que soy conocido, el algoritmo del agente de inmigración, cuando yo estoy en el puesto de inmigración, le hace una advertencia de que mis nombres, ciertamente muy comunes, nombres latinos muy comunes en Estados Unidos, José y mi segundo apellido Rodríguez, más que el primero, de hecho, Rodríguez, siempre hay en Estados Unidos alguien que lo están buscando que se llama José Rodríguez. Increíble. Entonces, el algoritmo sugiere a la gente de inmigración que haga una doble verificación de mi identidad. Eso, digamos que es algo entendible, pero para un dominicano, sabe lo que significa y sobre todo si todavía no. Recuerdo que una vez entrando hizo eso mismo, la gente hizo caso de esa sugerencia y me envió a hacer una verificación, una doble verificación. Recuerdo que mi hijo me preguntaba, papi, ¿pasa algo? Era un niño en ese momento, tenía unos 10 años, 11 años. Yo no, tranquilo, mi amor, esto es normal. Es decir, molesta, digamos así. Ujú, O sea, que ujú. te incomoda un poco, porque a veces los agentes de migración más veteranos ven eso y dicen, no, no se preocupe, pero otros no. Pero esta generación que tenemos hoy en día, no. Entonces Confían en... no, es correcto. O sea, toda creación humana puede tener un uso para propósitos nobles y un uso también para propósitos maléficos. O sea, Sí.
el creador, por ejemplo, de toda la base científica y tecnológica de la bomba atómica, se arrepintió. El mismo Totalmente. Albert Einstein tuvo que ver en esto de los avances de la física nuclear y en algún momento también tuvo su crisis existencial interna. Dios mío, este conocimiento sirvió para acabar en un momento, en un minuto, con millones de vidas. Entonces, cuando usted crea un software con algoritmos de inteligencia artificial, si no programa bien, si no toma en cuenta ese enfoque ético, como tú dices, puede ciertamente crear sesgos y la máquina sugerir acciones o tomar acciones que ya fueron programadas por un ser humano equivocadas. Hay un documental, ahora no recuerdo muy bien, en Netflix, o Ujú. estuvo en cartelera, o yo no sé si está todavía, sobre este sesgo ético de, por ejemplo, en el software de reconocimiento facial. Sí, sí. Eh, es decir, que hay un algoritmo que a través del reconocimiento facial intenta identificar cuando una persona es sospechosa. Ay, Y mamá. óyeme, no se pueden imaginar el sesgo ético que eso tenía en términos de raza, en Ujú. términos de vestimenta, en términos de ubicación geográfica. Es decir, en otras palabras, muchas veces culpamos a la tecnología de algo que en el fondo lo que tiene detrás es un error humano. Humano. Yo recuerdo cómo efectivamente cuando se creaban este tipo de tecnologías, pues efectivamente a veces estas redes sociales que fueron creadas para conectar a la gente y fomentar la amistad, muchas veces se convierten en espacios de que se fomenta el odio, la división De y el distanciamiento rechazo. total. O sea que todo tiene esa doble interpretación. Tú sabes que voy a tomar esa línea que mencionaste ahorita, que para mí es un universo en expansión. El tema de yo como persona, como profesional, como técnico, que alimente el funcionamiento, el sistema operativo de esa inteligencia artificial que sirve, por ejemplo, para, qué sé yo, para la seguridad. Digamos que para la seguridad. Usted va a trazar pautas para hacer que tal o cual proceso de seguridad de una población determinada sea realmente efectivo. Pero óyeme, yo estuve viendo el día pasado, y no sé si me puedo explicar para que puedas tomar Sí, sí. la idea. Yo creo los parámetros, doy los lineamientos para que esto sea realmente efectivo. Yo alimento a esta maravillosa inteligencia artificial puntual para que los sistemas de seguridad de los supermercados sean realmente efectivos o de las plazas comerciales. Pero ven acá, José Armando, en días pasados hay una discusión que estoy viendo yo en CNN, televisora gringa, en que estaban buscando legislar para que los guardianes de los centros comerciales y los supermercados no estuvieran armados. Entonces, yo no me imagino si el factor humano, la mente, el corazón, no se pone de la mano con las capacidades científicas y de razonamiento para tomar una medida en que digan, los que no tienen armas de fuego, que no tienen con qué protegerse, van a estar desprotegidos, van a estar, valga la cacofonía, van a estar a merced del que sí tiene capacidad de hacer daño. Entonces yo me pregunto, ¿dónde podríamos utilizar el factor humano junto con lo que es la tecnología de punta para que sea en pro de la humanidad y que todos seamos beneficiados? No solamente un grupito, no solamente un grupo muy segmentado. De nuevo, hay reflexiones interesantísimas lo que acabas de decir. Número uno, hay un tema de democratización de la tecnología y del acceso a la misma. El acceso a los avances científicos y tecnológicos en sentido general. Por ejemplo, no todo el mundo tiene acceso a tratamiento de cáncer barato, pero eso es un tema legal. ¿Por qué? Porque efectivamente los grandes laboratorios que producen esos tratamientos invierten millones de dólares en investigación y desarrollo y necesitan recuperar esos fondos. Entonces,
pero una persona muere literalmente, hay miles y millones de personas que mueren literalmente porque no tienen acceso al tratamiento más avanzado. Ujú. Y es un tema simplemente económico. Entonces, hay un tema ahí. Eso en cuanto a la democratización de la tecnología que yo creo defiendo y como presidente de Libertad Digital es algo que desde esa organización sin fin de lucro estamos fomentando. Todo el mundo tiene derecho de forma igualitaria a tener acceso a estos avances tecnológicos en igualdad de condiciones. También tú sugieres una cosa interesantísima. ¿Qué podemos hacer para fomentar esta democratización, pero también para delimitar, más que limitar, delimitar que esta tecnología no se salga de control, Sí. no vaya en contra del bien común, no vaya en contra del bien de la humanidad? Y yo pienso que ahí es donde efectivamente la humanidad, los seres humanos, debemos de generar las diferencias y generar los controles. Hay una novela llamada Yo Robot de Isaac Asimov, Hay que robot. sobre la base de eso se ha construido las reglas de la robótica. Y una de las reglas robóticas es que un robot jamás podrá hacer daño a un ser humano, matar a un ser humano. Ujú. ¿Ok? Entonces, efectivamente, tienen que establecerse marcos legislativos, marcos normativos que impidan que la innovación tecnológica, que no debe detenerse, en ningún momento debe de frenarse, porque vuelvo y repito, en toda innovación tecnológica está detrás siempre un mismo principio. ¿Cómo yo puedo hacer que la humanidad viva en mejores condiciones que las Así pasadas? es. Es Así es. decir, en el fondo hay una muy buena intención. O sea, la inventiva, la creatividad, la capacidad intelectiva que Dios puso en el ser humano, tiene como principio eso. O sea, cómo yo uso mi inteligencia para construir mejores condiciones de vida para mí y para los míos. Entonces, pero efectivamente, conociendo nosotros lo que tenemos fe, tú y yo, sabemos que por el pecado original tenemos esta naturaleza caída y quizás esta inclinación, es la forma en que el cristianismo explica, Ujú. digamos, también esta capacidad que tenemos de quizás también hacer el mal. Tenemos una gran capacidad de hacer el bien Lamentablemente. y de entregarnos y de servir a los demás y de amar a los demás, a nuestro prójimo, pero también tenemos esta capacidad de hacer el mal. Entonces, para evitar y controlar esto, tenemos que poner controles normativos, legislativos, verificar eso que tú decías, por un ejemplo buenísimo. Es decir, por ejemplo, hay temas que no podemos delegar en las máquinas. Ok, tenemos un software de inteligencia artificial que sustituirá a los jueces de tal manera que ya no va a haber jueces, sino que confiamos Increíble. en que las máquinas serán más juiciosas que nosotros y mediante data, información, de forma verdaderamente objetiva por primera vez, Estadísticas. dictarán sentencias. No, 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 no. No, 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 no. no. No podemos poner a una máquina a dictar penas de muerte con seres humanos, porque hay tal... No, pero es que el ser humano es imperfecto y se equivoca. Miren cómo hay casos de gente que ha sido condenados a cadena perpetua por crímenes que no cometieron. Sí, sí, sí. Muy cierto. Efectivamente, el ser humano tiene esa dificultad. Somos seres perfectibles. Dios nos llama a ser perfectos como Él es perfecto, Mm. pero nos llama a ser como no lo somos, porque no lo somos. A imitar. Entonces, efectivamente, hay temas delicados que no pueden ser delegados en herramientas tecnológicas tipo software o hardware. Por ejemplo, una de las grandes dificultades que están son los carros autónomos. Es decir, tiene que haber un marco legal porque estamos hablando de vidas humanas. Entonces, ¿cómo van a ser estos self-driver vehículos, cars? O Ujú, sea, ¿cómo ujú. yo puedo, estos vehículos que se manejan de manera autónoma, cómo yo los voy a tratar, cómo yo los voy a mejorar? De todas maneras, también muchos de los vuelos comerciales que hoy hacemos, gran parte de esos vuelos y gran parte también de los barcos, a través de múltiples sensores y equipos muy sofisticados, prácticamente se vuelan o se navegan solos. 20, 30 años ya utilizando esa tecnología, ¿eh? Pero Es, llevando muchas variables a consideración, ¿eh? pero Tomando en cuenta. siempre, exactamente, siempre hay un piloto, siempre hay un capitán que toman, supervisa y toman también las decisiones más importantes en los momentos de premura. O sea, que efectivamente es así. Ujú. Una última pregunta para ti. Y me ha encantado esto de libertad digital. Eh,
tener una empresa que esté queriendo abogar por Talented. señores. Ajá, Ay, sí. es algo, mira, maravilloso lo que estás procurando hacer. ¿Hay algún, bien cortito, alguna área donde la inteligencia artificial en lo inmediato pueda ser de peligro inminente para mí? Porque la tecnología médica, maravilloso. Los avances de poder, tú sabes, esto de la nanotecnología, es imposible que el cerebro humano vaya avanzando, avanzando al ritmo que va la inteligencia artificial para luchar contra enfermedades, pero alguna área en particular, aquí nosotros calladitos, donde nos pueda estar amenazando, ya que la tecnología escucha, ¿eh? Escucha. Entonces, sí. Bueno, y eso he debatido con algunos amigos y hemos tenido largas discusiones interesantes de que si verdaderamente la máquina puede pensar, o sea, podemos, porque piensa, porque toma decisiones, porque es inteligente. Bueno, ahí vamos a ver, eso está para otro programa, pero Exactamente. contestando, todas las cosas tienen sus riesgos y peligros. Todo, todo. O sea, montarte en un vehículo, que es una innovación ya de un siglo y medio, supone un peligro todos los días. Uno no lo, si lo pensara, no saldría uno en un carro con Así. 4 gomas. O sea, entonces yo pienso que frente a la inteligencia artificial tenemos que tener como humanidad, que es una creación nuestra, por cierto, una Ujú. actitud de apertura, pero incluyendo también el tema de, como decía anteriormente, de cuidado, de discernimiento ético siempre y de procurar que estas tecnologías siempre se usen para el bien de todos, para el bien común. Y continua supervisión, así como le pedimos a Dios que nos supervise a Así es, nosotros, nuestros pensamientos, que nos regale así es, sabiduría y sobre todo discernimiento, poder verificar que lo que se está así es, metiendo va pro humanidad. así es, así Ingeniero, es. en verdad un millón de gracias por estar en nosotros, enseñando Gracias sus a usted. huellas, Presente aquí. esos emprendimientos que tiene, todo el éxito del mundo, providencia divina, y gracias por guiarnos. Gracias, gracias. Un abrazo y encantado. Ha sido una bendición estar con ustedes. Igual, con mucho cariño. Aquí en los estudios de Siguiendo sus Huellas nos honramos en recibir una invitada muy especial. Ella es educadora con estudios de licenciatura en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Posee maestría en educación del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC, y especialidades en formación de formadores en la Universidad de Barcelona. En adición, se ha capacitado en relaciones internacionales en el Caribe con el programa INTEC Flaxo y educación de jóvenes y adultos del INTEC. Diplomado en formación en docencia y tutoría virtual en México. Se ha desempeñado en diferentes ámbitos de trabajo y en la elaboración y gestión de políticas públicas relacionadas al sector educativo. Ex directora general de Educación de Jóvenes y Adultos del MINER durante el periodo 1997-2000 y 2011-2020. Cogestora del equipo técnico del Plan Nacional de Alfabetización Quisqueya Aprende Contigo 2012-2020. Ella es integrante del Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe, GIPECAL, autora del libro Construyendo Sueños 2010-2020. Para hablarnos sobre logros y retos de la educación para adultos en la República Dominicana, recibimos a la señora Miriam Camilo Recio. Realmente felices porque contamos con la presencia de una magíster. Y si usted no sabe lo que es una magíster, ya se me ríe. Miriam Camilo está con nosotros, una especialista de la lengua, de la enseñanza, del estudio en nuestra República Dominicana. Bienvenida, señora Camilo, a Siguiendo sus Huellas. Muchísimas gracias, muy contenta de estar aquí para conversar sobre educación de personas jóvenes y adultas, que siempre digo, si usted quiere trabajar con los más pobres y excluidos, tiene que hacerlo con educación de personas jóvenes y adultas. Y ese enfoque le iba a dar justo ahora con Vivian. Ustedes se dedican a un momento de la vida de la persona que es un poquito en declive, ¿eh? Cuando ya ese cerebro ha pasado un tiempo precioso y no ha recibido la instrucción necesaria, y ahora, 40, 60 años, por no decir los 50, viene la necesidad de instrucción, de crear
esas neuronas Pero que están en dormidas. los últimos años participan muchos jóvenes. Exacto. Muchos jóvenes en educación de personas jóvenes y adultas. Por eso se incluye incluso lo de jóvenes. Ok. Porque desde una conferencia que hubo en el 97, cada 12 años se realiza una conferencia mundial de educación de personas jóvenes y adultas. Entonces, ahí se comenzó a incluir el tema de la... Que no solamente era adultos, sino jóvenes o sea, que no solamente por la deserción adultos, escolar. porque la gente de una vez entiende que son los más viejitos, Exacto. que no tienen posibilidades, que el oro viejo no aprende a hablar. Exactamente. Nada de eso. O sea, siempre hay derecho al aprendizaje. Pero Magister Camilo, ¿qué edad es joven? ¿Y por qué me tiene que decir Bueno, no, porque Nada de eso. a mí me Doña dicen Miriam. licenciado, ingeniero. Doña Miriam. Yo en mi oficina yo le decía, yo no me llamo ni doña ni licenciada. Ok. Pues entonces, Señorita Miriam. Camilo. Me dice como quiera. Y ahora para No adelante, es una Miriam. broma, me Ay, dice mira, como quiera. cariño. Bien. El área de acción suya es bastante amplia y vamos a ir como por partecita, ¿verdad? Sí. Vamos a empezar por la parte de alfabetización. O sea, usted ha trabajado en muchos programas, dentro de ellos que ya aprende contigo, todo el tema del prepara, el tema de escuelas laborales. Entonces, esto tiene mucho campo. Señor, Sí. Esta entrevista la estamos haciendo, yo estoy sumamente contenta porque yo soy abanderada de la educación. Sí. Usted cree que va a echar para adelante y usted no estudia, se le va a hacer mucho más difícil, ¿eh? Sí, Así sí, que verdad. por eso es que queremos que usted se empape de esto, comparte este contenido con el que usted sabe que necesita escucharlo. Vamos a comenzar porque es que ella aprende contigo. Fue un programa Sí. durante muchos años donde usted es parte de lo que Del lo equipo, formó, del sí. equipo formador. Sí, sí. Y yo creo que usted nos cuente un poco sobre eso, la experiencia, resultados, todo, Sí. cómo surgió todo Realmente fue una experiencia extraordinaria. Y Alfabetización, 101. Alfabetización, sí, exactamente. Y fue extraordinaria porque por la manera como se organizó y se desarrolló, porque nosotros aquí se han tenido mucha experiencia en alfabetización, Sí. tanto desde el ministerio, por ejemplo, yo misma en la gestión 96-2000 estuve en la Dirección General de Adultos con doña Ligia Melo de Sí, Cardona, sí. y ahí impulsamos una jornada que se llama Jornada Nacional de Alfabetización. Exacto. Y trabajamos muchos materiales, muchas iniciativas y mucha articulación con las organizaciones diversas. Yo Clubes de siempre digo, esto no leones, tiene iglesias. color ni tiene nada, o sea que lo importante es llegar a la gente. Entonces, realmente, Quisqueya Aprende Contigo surgió, fue un asunto de campaña, un plan de campaña, y bueno, ahí, tú sabes, se planteó como plan, pero uno asumió el término técnico. Fue el primer gobierno del que- PLD. Sí, fue Sí. del 2012 al 2020. Del 96 al 2000. Se impulsó una Se primera impulsó la experiencia primera. que fue la Jornada Nacional de Alfabetización. Ajá. Ahí había unos materiales que se llamaban Alfabeticemos Ahora. Sí, estoy buscando en mi Exacto. cabeza. Y también había un material que facilitó el PNUD que se llamaba el ABCD de las matemáticas y el ABCD de español. Y era muy bueno porque era como un dominó y la gente le gustó. En dominicano era le hablaron atractivo, ahí. le gustaba, sí. Bueno, entonces, o sea, ha habido muchas experiencias, porque está la experiencia de de las escuelas radiofónicas Santa María, Ajá. la experiencia de ProAlba y Fundacet con José Grullón, Monseñor Grullón, ok. en el sur. Doña Miriam, disculpe, ¿cuáles fueron los primeros pininos en República Dominicana donde dijeron los niveles de analfabetismo son tan graves que necesitamos tocar la puerta de la gente? Bueno, ha habido diferentes Sí. momentos. Los Porque- 50, los 60. Porque en la misma experiencia, en la misma época de Trujillo, Exacto. se intentaba, claro, el Sí, sí. peso ideológico que tenía aquellas opciones, aquellas iniciativas era terrible, ¿no? Claro. O sea, entonces con la palmita y el Sí, asunto, sí, ¿no? sí. Incluso hay algunas personas que estamos pensando cómo ir recuperando todo eso y recogiéndolo. Yo recogí ahora lo de la década 2010-2020, Su porque libro. tuve ahí la oportunidad de trabajar en la dirección desde el 2011 hasta el 2020. Y entonces decía que fue un plan de campaña
había un equipo técnico, pero se dio algo muy importante también, que a nivel latinoamericano siempre vemos como necesario, y fue un plan interministerial. O sea, había gente que entendía, mira, el ministerio no lo puede hacer, no lo ha hecho. Claro, no lo habíamos hecho porque no había habido fondos, ni la cantidad de fondos necesarios para hacer un plan con más de un millón de personas, ¿no? O sea, y por otro lado, fue el Ministerio de la Presidencia que tuvo como el liderazgo, y el Ministerio de Educación, y nosotros trabajábamos yo estaba en la dirección de adultos, toda la parte técnica. Exacto. O sea, el material que le llegaba a la gente. Todo el material, claro, en el equipo técnico se validaba todo, la logística. Nosotros capacitamos en eso en los primeros años alrededor de 140,000 alfabetizadores. Que íbamos a hablar de eso, las estadísticas de ustedes para alrededor de 140,000 alfabetizadores capacitados por el librito, vamos a decir, en la medida de las posibilidades, porque era un plan muy masivo, pero nosotros diseñamos una capacitación de unas 40 horas que desarrollábamos en talleres, pero también había toda una estructura para dar acompañamiento en la provincia, en los municipios, en los territorios, en la coordinación interinstitucional. En todas las provincias había una junta provincial, en los municipios también, y también se integró todo el liderazgo religioso. Nosotros, por ejemplo, tuvimos talleres con todos los obispos del episcopado para trabajar en un momento dado. Intervino en la coordinación el padre Lorenzo, o sea, educador, se dio todo un apoyo y hubo bastante respaldo. Con las iglesias evangélicas también, con todos los sectores, nosotros se dio esa coordinación, haciendo siempre el énfasis, y se integró el liderazgo político. El liderazgo político se integró en todas las provincias. La Junta la encabezaba el senador. No, la mayoría todos eran de PLD, pero en los municipios, todas las juntas municipales la encabezaba el alcalde, no importa de qué partido fuera. Y entonces fue una experiencia muy, muy interesante. La UNESCO, reconoció el trabajo que se hizo. Incluso está ahí el trabajo que se hizo. Hay gente que dice, que la UNESCO va a declarar libre analfabetismo. La UNESCO no declara La UNESCO no declara libre analfabetismo a ningún país. Es el país que tiene que rendir cuenta para decir lo que tiene. Entonces, bueno, lo más importante fue que se logró, había un índice de analfabetismo alrededor de un 14%, y se redujo a diciembre de 2019 a 5.5. ¡Wow! Estamos hablando de cuántas personas, ese 11% entre uno y otro. Eso, alrededor de más de 665 más o menos. 665,000 personas. Sí. Todo lo que pasa en medio millón es un número enorme. Pero se integraron mucho más. Lo que pasa es que mucha gente se integraba y salía. Pero esta vez también hubo un sistema de acompañamiento, de seguimiento, de registro de los que se inscribían y de los que permanecían. Exacto. Y salían, y de los que salían ya, graduados, que agotaban todo el proceso. Una pregunta. Porque normalmente, en las experiencias que habíamos tenido, y yo hablo en plural porque yo he sido parte de muchas de esas historias, entonces normalmente teníamos el registro del que entraba, pero no teníamos el control de la salida. Usted habló ahorita de 40 horas de formación del formador, pero ¿cuánto tiempo? Del formador no, de la persona que va a dar la clase. Sí, del alfabetizador. Del alfabetizador, perdón. Sí. ¿Cuántas horas se podría decir que demora una persona en aprender a leer y escribir? Mira, en promedio. Me da miedo hablar de horas. Nosotros, yo lo voy a escribir lo que usted me diga ahora. Nosotros diseñamos un proceso de 6 meses. 6 meses para aprender a leer y escribir. Unas 6 horas semanales. Okay. Presenciales.
porque una cosa que se trabajó fue que todo el mundo debía tener su libro en la mano. Exacto. O sea, el libro. No le quisimos poner cartilla por aquello de, ¿verdad? Ah. Ni manual, ni nada de eso, sino Un libro. era una guía. Le pusimos guía de alfabetización. En este momento, doña Miriam, para incluir esa parte de la alfabetización, que es lo más básico, ¿verdad? Sí. En este momento. Nosotros somos freirianos. Sí, Yo soy freiriana. ¿Qué porcentaje de analfabetismo tenemos? Y si hay algún programa activo rodando, si yo quiero ser parte de eso para alfabetizar a alguien, Sí. ¿dónde voy? ¿A quién llamo? Bueno, según yo siempre digo, hablo con precisión y propiedad Por hasta el favor. 20, ¿verdad? Muy lindo. Pero yo estuve buscando información y no está en marcha, porque uno de los graves problemas de este país, como ustedes intermitencia saben, de la cosa. es la falta de continuidad en las políticas públicas. Como yo digo Wow. siempre, eso se hace con Yo me voy a dinero parar de, de no hay aquí, ningún yo me voy a programa parar dinero de de la aquí. gente y claro, uno puede organizar iniciativas, que si una parroquia quiere organizar, por ejemplo, Sí, ¿verdad? exactamente. Se puede Campañas hacer, porque Exactamente. en el ministerio se puede tomar contacto en el mismo Llamar al Ministerio de Educación. en la Dirección General de Adultos. Por ejemplo, a mí misma hay personas que me llaman, instituciones, y yo entonces le doy el contacto del ministerio y el ministerio lo capacita y Es llamar al Ministerio a la Dirección de Adultos. a la Dirección General de Adultos. Educación de Adultos. Exactamente. Porque, Y como usted entonces, dice, pueden ser iniciativas supongo que tendrá independientes. materiales y si no lo tienen, que lo busquen y lo fabriquen y lo manden a hacer. Y si no quieren usar aquí, que ella aprende contigo, porque se da eso, Por ¿verdad? cualquier motivo. Pero mire, ese será, a mí me preocupa mucho, porque recuerdo que cuando estábamos los 80, 90, nosotros, yo escuché y se me quedó grabado entre ceja y ceja, para el dominicano es más fácil levantar una pala que un lápiz. Y a mí me dolió. ¿Cómo es tan...? No, y lo estoy viendo hoy en día. Sí. Es más fácil yo ponerme a motoconchar, a estar en una banca de apuestas, que coger un libro y aprender las vocales o escribir bien mi nombre. ¿Qué se buscaba en ese que ella Pues aprende le voy a contigo? decir doña María? una cosa, que personas de todas las edades no le dio trabajo levantar el lápiz. Ah, No le dio trabajo levantar el lápiz. A lo que nos da trabajo, asumir la responsabilidad que tenemos, ¿verdad? Y a lo que debería darnos vergüenza, porque la gente se avergüenza de ser no saber analfabeto. leer y escribir. Ay, sí, Pero yo claro. siempre decía, a lo que debe darnos vergüenza es a nosotros. El que O sea, sabe, que la nos gente enseña. la persona que estemos en esa responsabilidad, en esa función y en esa posibilidad de servir, Ay, sí. de dar un servicio de calidad Es una obra de a la amor. gente más excluida. Porque cuando un niño ese proceso que se está dando, que un niño llega a tercer grado y no está alfabetizado, al cuarto año ya se van. Sí. Entonces, como se van, ya esos son los futuros analfabetos. Ajá. Esos son los hijos del analfabetismo, como dice Miriam. Y ahora Ferreiro. acabo de recordar que es una obra de misericordia enseñar al que no sabe, realmente. O sea, Exactamente. que pongámonos en eso. Sí. Entonces, no ha habido cambios significativos en términos de los índices. Pero no creo que anden un 5, ¿eh? Para mí está no, mucho todo más lo alto. contrario, porque se supone que cada año sube Claro, algo. sí. Entonces, si en estos 2 o 3 años no se ha hecho un trabajo sistemático de alfabetización, Ya. cada año sube porque, y más con lo de la pandemia. Pero yo o creo sea, que la gente ha evolucionado mucho, porque tú ves las escrituras en los celulares. Dejemos eso ahí. No, en serio. Ese mensaje a dos es manos. increíble cómo se puede comunicar hoy en día. Doña Miriam. Qué bien, con K. déjame, Con a Q. propósito de Ay, Dios mío. No, No agarren con ese K. tema. yo que me- fui con una señora a un programa de televisión y le pregunta, dice, señora, ella había agotado su proceso de alfabetización, Ajá. pero diga, ¿qué es lo más novedoso que a usted le ha pasado Después de que saber. aprendió a leer Ajá. y escribir? Y ella le dijo, que me comunico por internet con mis hijos que, Oh, que son claro. Pero universitarios. eso es Qué algo, chévere. mire. Sí, El esa cerebro que se expande, Claro. mis capacidades Las posibilidades de Sí, todo. sí, sí. Vamos a hablar de educación primaria y secundaria para adultos. ¿Cuáles son Bueno, las opciones que hay ahora mismo? Sí. ¿Cómo anda bueno, eso? te voy a decir, yo creo que hubo algo muy importante que nosotros trabajamos una propuesta para transformar las llamadas escuelas nocturnas. Ay, Ajá. sí. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el hecho de que la gente solamente tenga
como opción la posibilidad de ir de noche a un centro educativo después Mucho. con problemas de familia, con el tema de los apagones, con los trabajos, con la delincuencia, salir a la calle, o sea, todo eso, yo digo, eso va contra el derecho a la educación. ¿Por qué va contra el derecho a la educación? Porque si usted nada más tiene como opción esa posibilidad, entonces trabajamos una propuesta que llamamos continuidad educativa. Excelente. Porque la gente decía, pero queremos continuar. Exacto. Entonces nosotros le pusimos continuidad educativa. Y era muy interesante. Nosotros, por ejemplo, organizamos algunas experiencias piloto, se sistematizó. Si yo hasta te iba a traer el libro se sistematizó esas experiencias piloto en Cotuí, en Jarabacoa. Por ejemplo, un centro en Jarabacoa que tenía alrededor de 300 estudiantes, en cuestión de un año pasó a tener alrededor de 1.200. Wow. Porque se reorganizó. Los horarios, que la gente todo podía eso. ir, se Sábado, podía organizar domingo. cualquier día. Sábado, domingo, de tarde. Y los maestros eran los que se movilizaban. ¿Actualmente está eso así, doña Miriam? No, bueno, según me dicen, según informaciones, hay algunos centros que han mantenido ese proceso de Ese reorganización. Pero hay cosas que se están moviendo para atrás. Sí. Porque eso Hay cambios. nosotros Están involucionando. trabajamos el currículum. Nosotros pasamos alrededor de 7 años trabajando el currículum de educación básica, que incluso en Chile, en muchos países de América Latina, ha sido referencia. Excelente. Y si ustedes buscan informes, por ejemplo, hay un informe que se llama Encrucijada de la UNESCO, que salió hace poco, ahora en el 22, y ellos destacan la experiencia de República Dominicana, y lo mismo pasa con secundaria. Mira, yo sé que tú quieres que doña Miriam se vaya. Son así que dos, vamos a hacer no, una espérate, preguntita. que es que tenemos muchas cosas que hablar. No, espera un segundito, doña Miriam, antes de Ella seguir, quiere antes que yo el me tiempo se haga vaya. corto. Yo no Miren, quiero. usted sabe que la gente dice, yo no pude ir a la escuela, pero hace tiempo que el cerebro se rompió esa barrera. Una de las cosas que nos ocurrió, que fue la pandemia, todo televisivo o por el internet o cualquier cosa. ¿Por qué debo yo decirle a mi gente de que debe capacitarse? Debe coger el teléfono o debe coger la tableta para instruirse en lo que es educación básica. Aprender a escribir bien, aprender a leer. Porque usted lo dice acá, construyendo sueños. ¿Cuál debe ser mi sueño de vida, doña Miriam? ¿Sabe? Sí. ¿Por qué debo yo unirme a un plan como ese? Ya sea presencial o mire la Investigar en inversión su que se hizo de provincia. gobierno. ¿sí? Investigar en su provincia, por ejemplo, quería hablar de Prepara, que usted ahora, bueno, después que responda la pregunta de Benito, hablamos un chin de eso. Sí, porque es que la gente no entiende el por qué, ¿sabes? Sí, mira, mucha gente, o sea, lo que hay que ofrecerle es la oportunidad. Hay que ofrecer la oportunidad y hay que ofrecer la oportunidad de calidad. ¿Por qué? Porque si yo voy a ir a un centro, a un espacio de aprendizaje, como denominábamos, la persona a perder mi tiempo, que el profesor no llegó, que llegó tarde o que no se preparó. O sea, nosotros decimos hay que reivindicar una educación gratuita, pública, de calidad para los más excluidos, o sea, que sea inclusiva. No importa la condición que usted tenga, no importa la edad, porque hoy se habla de aprendizaje a lo largo y ancho de la vida. ¿no? Así es. Nosotros, algunos sectores ya en América Latina, hablamos de a lo ancho. ¿Por qué? Porque la diversidad, muchos pueblos indígenas, muchos afrodescendientes, ¿no? O sea, hay que pensar en que esa diversidad de América Latina hay que incluirla en los procesos educativos. Entonces, ¿por qué muchas madres y padres, sobre todo madres, le interesa mucho aprender para acompañar los hijos? También. Usted no puede pedirle a un papá y a una mamá que viven le ayude a hacer la tarea. Gritando y exigiendo a los padres, a la familia que acompañe, los niños, los maestros. Óigame, pero yo te puse una imagen muy bonita, ¿no? O sea, que dice, o sea, pero profesora, si mi mamá no sabe leer, o sea, mi mamá no sabe leer,
¿Cómo me va a los ayudar? mismos informes Ni fue a primaria, del Banco, porque ya yo del estoy en Banco sexto. Interamericano, del Banco Mundial, hablan, bueno, una de las limitaciones cuando estábamos con la virtualidad, una de las limitaciones ha sido Ay, sí. acompañar, que los padres acompañen a los hijos. Pero óyeme, es que nosotros tenemos que contar que tenemos Claro. cientos de miles de analfabetos y de personas que Así no es. tienen el nivel básico. Como decía Exactamente. Que el nivel básico. Entonces, la razón y número muchos uno- no tienen la secundaria completa. En, O sea en que- respuesta a lo que preguntaba Bonito, la razón número uno es acompañar a tus hijos o nietos que te ayuden a que tú le Que la próxima a que tú vayas Que generación- quieren hacia eso. adelante. Pero tú sabes. también te ayuda a nivel de la salud, o sea, a Sí. nivel de salud. Si Ese tú, sabes, cerebro ahí. si tú sabes leer algo ya de lo que te va a tomar o de lo que le va a dar a tu Exacto. hijo, no, a lo mejor no le da Aprendes veneno. aprendes muchísimas cosas. Pero de también para receta, mantener el nutrición. trabajo, porque ya, por ejemplo, para un trabajo doméstico te Exacto. exigen la educación Saber escribir. primaria. Léete un menú para que lo hagas. Sí. Exactamente. Pero en las escuelas, o sea, entonces hay que buscarle bajadero, como dice. Ajá. ¿Por qué? Porque en la escuela, o sea, tú puedes tener con las empresas, con las empresas, con los empresarios se puede coordinar Mayores oportunidades, doña mayores Miriam. oportunidades. Para que Hay abran empresarios campamentos de que le trabajo. daban en su tiempo, su hora, una hora, por ejemplo, o 2 o 3 horas en la semana. A los obreros para ir a sí, tomar clases. para asistir a clases. Entonces, ¿qué tiene que hacer el ministerio? El ministerio tiene que facilitar la capacitación. Exacto. Tiene que facilitar la capacitación. Los materiales. Ay, ese y 4%. y si es posible, porque es un problema de gestión. Sí, O sea, puramente. si es posible acompañar también, o sea, la formación de los docentes. La formación de adultos, o sea, hay muchos 4%, pero los maestros de adultos no han tenido la oportunidad de formarse especialistas en educación de adultos. Wow. O sea, lo de inicial, se forman como especialistas en educación inicial. Así Y es. son ¿Y bien por qué los remunerados. de educación de adultos no pueden tener una especialidad? Porque no es lo mismo tú trabajar con un niño Claro. que Totalmente tú trabajar diferente. con jóvenes y adultos, con la complejidad que tiene la vida adulta Muy hoy. difícil. Así es. Entonces, vida que tú Mira, tienes vamos a hablar un una poquito. escuela, que viene un jovencito que si vino con un areto, con una cola, y ya eso tú haces una crisis por No, eso. para Tú no nada. puedes hacer crisis Es por otra eso. cosa. Tú tienes que Adaptarse a la causar situación. eso para que se Claro. maneje con... Ya entiendo. o sea, se maneje como parte de esa diversidad y de esa característica que hoy Diversidad que yo no tenemos. acepto mucho, pero Doña Miriam, la No, parte porque de... existe. sí existe. O sea, tú tienes aquí, por ejemplo, poblaciones haitianas. El derecho a la educación Es universal. para es todo el mundo. universal. Entonces, si tú eres un profesor de prepara o tú eres un profesor de primaria o tienes un grupo de alfabetización, tú no puedes sacar, tú no puedes sacar esos jóvenes o esas personas porque sean haitianos. Nos faltó hablar un poquito de la parte de las escuelas laborales. ¿Están en todo el país? ¿Cómo se puede acceder Están a en eso? todo el más o menos? país. Y las escuelas laborales son una opción porque a veces la gente termina la básica o se alfabetiza y puede entrar a una escuela laboral. Se hace técnico. Una de las cosas fundamentales, yo siempre la verdad la veo como muy positiva, de las escuelas laborales de educación de adultos, es que la persona puede entrar hasta sin alfabetizarse. No. Wow. ¿Y eso? No, porque entonces Sí. ahí la escuela, Sí, la aprovechan escuela esas lo dos cosas. engancha. Ah. La escuela lo engancha. Y están en todas las provincias, Y le eso es lo importante. arman su... Hay muchas escuelas laborales, yo te mandé fotos, que están que la conducción la tienen religiosas. Entonces ahí mismo y otras, ¿no? Entonces ahí mismo le arman su trabajo para alfabetizarlo y cuando ya se están formación. alfabetizando tienen un oficio, pero a lo mejor se animan y van a un centro educativo para seguir su primaria o su continuidad educativa. Bueno, o sea, hay muchísimas posibilidades, Exacto. Benito. Óyeme, la cuestión es saber gestionar. Pero díganme, ustedes oyen hablar, ahora soy yo la entrevistadora, ustedes no, oyen no, hablar, ¿se oye hablar de educación de adultos? No, lamentablemente No, no. nadie habla de Por educación eso está de usted adultos. aquí, doña Miriam. Tenemos que hacer eso. Así sí. es. Y mire, le agradecemos Y muchísimo pueden que... contar sí. conmigo cuando quieran. Gracias. Pero estoy viendo para Sobre acá, de todo, nuevo. poner, duda. sobre todo poner la disposición de los párrocos, de todo el que quiera abrir un Sí. programa
de algún tipo de educación de adultos, la que sea, ustedes están viendo que una persona con suficiente experiencia, sobre todo con el deseo de servir. Sí. Así que vamos a traerle en otra ocasión. Para que le diga a la gente, dejen los celulares. Libro, ¿dónde lo podemos conseguir el libro? No, este es mío. ¿Dónde lo podemos conseguir, doña Miriam, el libro? ¿Dónde está la venta? El libro, yo conseguí ese apoyo de Flaxo, la OEI, NETECH y CEAL para la publicación. Y lo que se sacaron nada más fueron 500 libros. Ya. Wow. Pero sí se lo puedo compartir en digital. Escríbanos. Para podérselo compartir. ¿Por qué 500 libros? 500 nada más, pues ustedes saben que son costosísimos. Sí, yo saqué eso ya. La calidad de esta edición, sí, miren, entonces, señores. la idea es que el libro pudiera estar en manos de toda la gente que trabajamos en durante la década. Ponérselo en sus manos. No importa que esté jubilado. Es una guía, es súper, mire, está tremendo. Bueno, pues muchísimas gracias, doña Miriam. Dígale a la gente que coja los petetes, mi mamá me mima, es una cosa que parece chiste y ridículo. No, pero para leer también todas las cosas que le llegan a la casa, la lista de la compra, el recibo de la luz. Es que los celulares y las tabletas embrutecen, doña. Lamentablemente. Sí, no, pero yo digo para leer. Ah, sí, claro. Para leer. Muchísimas gracias, doña Miriam, por haber compartido con nosotros este espacio. Gracias a ustedes por... Que el Señor me la bendiga muchísimo y bueno, que siga poniendo todos esos dones al servicio de la comunidad. Así mismo es. A usted le damos las gracias por estar ahí y continúe consiguiendo sus sueños. Llegamos al momento más esperado de todo el programa. Vamos a orar por usted, por sus intenciones, por su corazón. Y nos acompaña doña Miriam Camilo. Veamos qué papá Dios tiene para usted y para todos nosotros. Bendito y alabado sea, Señor Jesús. Te damos gracias por este momentito que nos permites estar junto a ti, junto a toda la familia, orando y bendiciendo tu santo nombre, Señor. Te presentamos, Señor, todas las peticiones de oración que nos hacen aquí a nuestro programa, las que están en sus corazones, presentándote, Señor, todos los enfermos de las familias, presentándote, Señor, los privados de libertad, todas las personas que en este momento tienen algún tipo de depresión, de situación de salud mental también, Señor Jesús. Te presentamos, Señor, a nuestros niños y adolescentes para que tú los guíes en el buen camino, Señor. Te presentamos a toda nuestra población adulta que necesita tanta instrucción, Señor, para que busquen instruirse, busquen aprender, Señor, no solamente en la ciencia y las cosas del mundo, sino también en tu santa palabra, Señor. Te glorificamos, Señor, te amamos, gracias. Te bendecimos y te damos gracias por tu bendición hoy y siempre. Amén. Amén. Le damos gracias a usted por estar acompañándonos aquí toda una hora. Le pedimos que asista a la Eucaristía, es una gran bendición para usted y su familia. Y ojalá este contenido haya sido de gran valor para usted. Escríbanos al 809-620-4443 para sus peticiones de oración, para contarnos un testimonio. Y si desea, el libro que nos presentó la señora Miriam Camilo Recio, relacionado al tema de educación de adultos durante el periodo 2010-2020, sobre todo si usted está en el sector educativo, se lo vamos a enviar de manera digital. Que el Señor le bendiga y que su semana sea muy feliz. Su verdad me da vida, su verdad, sus valores mi lucero, que lo sepa el mundo entero. Que yo estoy siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas.